Hola a todas y a todos. Comenzamos en este 2021 un nuevo ciclo del curso internacional Estado, Política y Democracia en América Latina, promovido por el Grupo de Puebla, por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, por la New School y por la UMED de la República Argentina, con el apoyo de Página 12. Hoy, con quien sin lugar a dudas es uno de los líderes europeos más reconocidos, más queridos, con más prestigio en América Latina. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español entre 2004 y 2011, es una persona que ha vivido junto a América Latina algunos de los momentos más importantes de nuestra historia democrática y también que ha liderado, ha conducido un proceso de reforma social, política, importantísimo en España, quizás uno de los más florecientes de la transición democrática española después de la dictadura de Francisco Franco, cuando concluye a mediados de la década del 70. José Luis Rodríguez Zapatero ha acompañado los procesos políticos más importantes de defensa de la democracia y de los derechos humanos en nuestra región, particularmente de manera reciente como mediador pacífico, equilibrado, sereno en la crisis venezolana. Es para nosotros una personalidad admirada y que también nos contribuye siempre desde un punto de vista intelectual riguroso sobre los grandes desafíos que viven las democracias latinoamericanas. Y este es el tema de su clase de hoy, los desafíos de la democracia social en América Latina. Te damos entonces, José Luis, la bienvenida a esta nueva clase del curso que inaugura el año 2021, un año cargado de desafíos, un año cargado también de incertidumbre, como lo ha sido el año anterior, pero que sin lugar a dudas conseguiremos llevar adelante con la unidad, con la integración de las fuerzas progresistas a nivel global y particularmente en nuestra América Latina. Así que adelante con tu clase y desde ya, una vez más, muchísimas gracias. Gracias Pablo, por tan afectuosas y tan cariñosas. Sabes que es un sentimiento recíproco. Debo expresar mi gratitud al Grupo de Puebla y a los organizadores de este curso, de este espacio de diálogo, de reflexión, de debate, que tiene por objetivo proyectar las expectativas para el futuro de ese continente joven, apasionado, que es Latinoamérica. Quiero empezar esta intervención por una especie de declaración de principios. Me parece que es fundamental que siempre que la reflexión pública, que la reflexión política esté como norte, como referente, hagamos una reafirmación de la declaración de principios. Me he aproximado a Latinoamérica siempre con respeto y con humildad. Esta forma parte de mi filosofía política. La historia nos ha demostrado, mi experiencia personal también, que en demasiadas ocasiones, en demasiados momentos decisivos, trascendentales, hay una aproximación a los países, a los pueblos, con una visión de superioridad, con una visión de lejanía, con una visión equivocada. Por tanto, para mí la política es ante todo un ejercicio de conocimiento, es un ejercicio de conocimiento desde unos valores y he procurado conocer Latinoamérica, acercarme a Latinoamérica con esa humildad y ese respeto. Decía que esta es una región joven, sus naciones tienen 200 años de independencia, después de un proceso de colonización, después de avatares en búsqueda de su identidad, en búsqueda de su futuro, en búsqueda de democracias, de procesos participativos, con demasiados regímenes autoritarios. La lista de golpes de Estado que existe en la Latinoamérica del siglo XIX y parte del siglo XX es excesiva, produce fatiga, incluso produce fatiga histórica y fatiga moral. Apenas unas décadas y con tantas limitaciones, porque también una fuerte influencia de la primera potencia del mundo en diversos momentos, en diversos países, ha venido condicionando el libre futuro y el libre desarrollo de los pueblos, de los países, de las jóvenes naciones de Venezuela y de toda Latinoamérica. Y digo Venezuela porque quizá Venezuela ha sido en los últimos tiempos ese objetivo geopolítico tan decisivo en donde se han disputado
las pretensiones y las grandes aspiraciones de muchos de los poderes más importantes del mundo frente a lo que ha podido ser, con errores, una expectativa de cambio y de transformación. Continente joven en todos los sentidos. Naciones jóvenes, poblaciones jóvenes, por tanto, con un gran futuro. Continente con fuertes recursos, continente con materias primas, continente con una gran diversidad, continente con una gran homogeneidad. Si uno hace un repaso a las distintas regiones del mundo, apreciará que hay pocos continentes. Sin duda alguna, para mí Latinoamérica es el continente más homogéneo, donde hay más cosas en común a lo largo y ancho de todos los países que integran Latinoamérica. No solo hay un idioma común, no solo hay una cultura común, hay unas raíces indígenas, hay una geografía abrumadora, unos recursos materiales y unos recursos de materias primas impresionantes, y lo que es más importante para mí, hay un importantísimo número de jóvenes, de mujeres, que han decidido tomar el futuro, ganar el futuro, y que la historia de desigualdades sociales, la historia de injusticias en Latinoamérica escriba unas páginas distintas. Sabemos que la tarea cuesta décadas, y que en muchas ocasiones esa tarea está llena de altibajos. Pero debo decir que en mi conocimiento de Latinoamérica, en mi aproximación a Latinoamérica, este continente tendrá en el siglo XXI sus mejores realizaciones democráticas y sociales. Ahora estamos en un momento muy condicionado por esta crisis de la pandemia y por lo que ha sido la experiencia de la política de la administración Trump hacia Latinoamérica. Dos factores que quizá no nos dejen ver con claridad cuáles van a ser los ritmos del futuro inmediato. Pero esos dos factores que han presionado extraordinariamente merecen alguna consideración, merecen alguna explicación. Ahora, estamos viviendo esta pandemia, esta grave crisis, con unas consecuencias que ya están claras para lo que representa la reflexión política. La primera es que todas las crisis que vamos a vivir en el siglo XXI, y por tanto todas las esperanzas del siglo XXI, son globales. La crisis del 2008 fue una crisis global. Es esta crisis de la pandemia de la COVID-19, y la gran crisis del cambio climático que está ahí latente es también una crisis global. Ninguna fuerza de izquierdas, ninguna fuerza progresista puede aproximarse a lanzar un proyecto, a defender unas ideas, a acometer unas políticas, si no tiene esta visión amplia de cómo son los grandes movimientos que van a condicionar las políticas en el futuro inmediato, que están ya condicionando las políticas en el futuro inmediato. Por ello seré directo. Si fuera un dirigente político de la izquierda latinoamericana, mi primera tarea, mi primer compromiso sería lograr una plataforma común de todas las fuerzas progresistas de Latinoamérica, de todas las fuerzas progresistas y de izquierda. Si yo fuera un dirigente latinoamericano y me preguntaran, aconsejaría un programa común de la izquierda para Latinoamérica, fundado en 4 grandes principios. El primero de ellos es la integración latinoamericana, la unión latinoamericana, una región homogénea, una región con necesidades sociales, con la desigualdad como característica, una región que enfrenta un mundo global en donde su poder financiero, su poder económico, su poder tecnológico va a tener enfrente o al lado a potencias como Estados Unidos, como China, como la Unión Europea. Solamente la voz de Latinoamérica tendrá fuerza, no ante el mundo solo, sino ante cada uno de los latinoamericanos y las latinoamericanas, si logramos abrir un proceso de integración. Y siempre he pensado que la izquierda debe trabajar con el ejemplo. Y si nosotros creemos en esa gran Latinoamérica, debemos
partir de la confluencia de las fuerzas políticas progresistas, de las fuerzas políticas de izquierda, y poner un programa común con 4 puntos, como decía. Primero, la integración de Latinoamérica, la Unión Latinoamericana, la conformación de la unión política, de una unión económica, y lo que sería la gran novedad en los procesos de integración regional, una unión social. En segundo lugar, la defensa activa del multilateralismo. Vivimos en un mundo global y exige una respuesta multilateral. Creo que el peor reflejo que la izquierda podría tener en esta disyuntiva crucial de la historia, en esta post-pandemia que va a definir el siglo XXI, sería tener un reflejo nacionalista, sería tener un reflejo soberanista. Debemos de reforzar y afirmar ese carácter internacionalista que ha escrito las mejores páginas de la izquierda en la historia, ese carácter de defensa del multilateralismo, de defensa de las instituciones internacionales y de la reforma de las instituciones internacionales, como Naciones Unidas, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional. Y teniendo la perspectiva del nuevo mapa geopolítico que hay en el mundo, que es un mapa realmente cambiante, donde el peso político, pero sobre todo el peso económico, se está desplazando a Asia, se está desplazando a Oriente, con esa potencia emergente que es China. Occidente, Estados Unidos y Europa, tendrá antes que después, confío, que asumir la nueva realidad multilateral, el nuevo proceso geopolítico que hay en el mundo y relanzar nuevas instituciones. Si Estados Unidos o si la Unión Europea se encierran en sí mismos, ven a China y a los otros grandes actores que hay en Asia en este momento como solamente rivales, pues seguramente tendremos un siglo XXI con graves grietas. Tendremos un siglo XXI que no realizará los deseos de muchos de los pueblos del mundo y que además pondrá seguramente a Europa y a Estados Unidos en una situación de más dificultad, de lo que podría ser una decadencia anunciada. Creo que esa es la visión que el conjunto de la izquierda de Latinoamérica debe tener. La primera, ponerse en pie, mirar al mundo y decir, bueno, es importante que haya un programa de izquierda en Perú, en Argentina, en Chile, por supuesto, de las fuerzas progresistas, que además haya coaliciones que se unan. Pero la auténtica credibilidad, la auténtica visión anticipada será si se logra un programa común con, primero, Unión Latinoamericana, 2, defensa del multilateralismo, donde cuestiones como los bienes públicos globales, como el control del sistema financiero internacional, deberá aportar nuevas ideas, nuevas reformas, algunas de las cuales están ya entre los intelectuales de izquierda, los economistas de izquierda, pero deben de llegar a los compromisos políticos, a los compromisos de lo que pueden ser las fuerzas políticas de izquierdas. En tercer lugar, la gran prioridad de Latinoamérica es abolir la miseria, es abolir la pobreza. Creo que lo que más puede unir a todas las fuerzas políticas progresistas, a todas las fuerzas progresistas de izquierda en Latinoamérica es la cuestión social, es la promesa social, es la conquista social, es la igualdad de oportunidades, es la reducción de las desigualdades. Y tengo el convencimiento de que en un programa común se multiplicarán las adhesiones, los apoyos sociales, los apoyos electorales de colectivos, de sectores, hoy en parte fragmentados, hacia una oferta sólida y creíble. Si queremos una unión latinoamericana, es porque queremos una unión social. Y esa unión social debe partir de algunos principios que seguramente solamente pueden llevarse a cabo con la fuerza de la unión. Para tener ese horizonte de abolición
El verbo abolir tiene una gran carga, una gran fuerza en la conciencia, en la memoria histórica de los pueblos. Para abolir la miseria y la pobreza extrema necesitamos estados sociales. Y para hacer estados sociales necesitamos estados que tengan viabilidad económica, que tengan capacidad financiera. Y en este mundo global de los mercados abiertos, de la internacionalización, solo lo lograremos si se unen los bancos centrales de los países, si se unen las políticas económicas para establecer ¿qué? Para establecer una fiscalidad justa y necesaria. Las élites de Latinoamérica tienen que entender que sin cohesión social, que sin posibilidades sociales, no habrá países que tengan estabilidad, no habrá sociedades en donde se realicen los valores de la democracia representativa, los valores fundamentales de lo que supone convivencia y de lo que supone ese horizonte que comparto plenamente de unas democracias con separación de poderes, con representatividad, con libertades individuales. Este reto es fundamental y solo después de la experiencia que hemos tenido, que la mayoría de los países en Latinoamérica tienen una capacidad fiscal limitada, que limita extraordinariamente las políticas sociales. Ese anhelo de los socialistas, de la protección de cada ser humano, desde la cuna a la tumba, es decir, del acceso a la educación sin restricciones, tengas o no tengas fortuna económica, y la protección hasta los últimos días de tu vida con una pensión digna, que incluye el derecho a la salud universal, que por supuesto incorpora el apoyo a la política a las personas con dependencia y que da derechos laborales, de protección social frente al infortunio, lo que representa la capacidad de los trabajadores de tener una cierta fuerza, solo se podrá realizar si hay una visión integral para Latinoamérica. Una política fiscal que permita la recaudación en torno al 35, al 40% del Producto Interior Bruto de cada país y del conjunto de Latinoamérica. He llegado a esta conclusión durante mucho tiempo, después de mucho tiempo, de saber que esos logros que se han logrado en la Europa occidental de compromiso fiscal se han logrado básicamente porque hay un proyecto común que se llama la Unión Europea. Por tanto, unión social, política para abolir la pobreza, política de redistribución, pero con un principio fundamental, que es la política fiscal. Donde, por cierto, si hay una unión latinoamericana, si pensáramos en una unión latinoamericana, tendríamos mucha más capacidad para limitar, para ver de otra manera ese gran drama que existe en Latinoamérica. Y es que muchos de los capitales que se generan y producen en Latinoamérica acaban fuera de Latinoamérica. Y cuando hay dificultades, no retornan a una inversión, no retornan a aportar las divisas necesarias y suficientes. Y no habrá, insisto, habrá muchas dificultades país a país, para tener esa robustez, esa solidez en lo fiscal y en un Estado redistributivo que, por supuesto, ha de respetar todas las condiciones básicas de transparencia, de sometimiento a la ley, porque hasta las políticas sociales necesitan la máxima seriedad, el máximo ejercicio de responsabilidad pública. Pienso que esa política social, que sin duda alguna es el gran reto, o sea, las derechas pretenden ganar y donde ganan han ganado alimentando las desigualdades, o mejor que alimentando para ser menos, digamos, crítico o generoso, o mirando a otro lado hacia las desigualdades, considerándolas como algo inevitable, como algo natural, que en el fondo explica esa gran división social que a veces tiene componentes supremacistas en algunos de los países que yo he conocido. Y por tanto, nuestra razón de ser, la razón de ser de un progresista, es poner en pie y elevar la voz frente
a un país y a un continente que permite estas desigualdades y que permite ahora de manera angustiosa, como consecuencia de la pandemia, sabemos que se va a incrementar el porcentaje, el número, los millones de personas que van a pasar a la pobreza extrema. Y esto debería de ser el mayor catalizador para todos los partidos políticos y los líderes progresistas y de izquierda en Latinoamérica para sentarse y unirse, para hacer un programa común y para llevar a Latinoamérica a esa segunda etapa, después de la etapa de su independencia, después de la etapa de consolidación de las naciones jóvenes, dar un salto más allá en el proceso civilizatorio de la historia y convocar a una gran unidad. Insisto, unidad de Latinoamérica, defensa del multilateralismo, igualdad social, con políticas fiscales, con políticas redistributivas. Y en cuarto lugar, debe ser la izquierda la gran promotora de los derechos civiles y de los derechos sociales. Debe ser la izquierda la gran promotora de la libertad. Debe ser la izquierda en Latinoamérica la gran promotora de todo aquello que se viene denominando como derechos sociales o como nuevos derechos sociales. No habrá en Latinoamérica una alternativa convincente, contundente, desde la izquierda y desde el progresismo, si no convertimos en el feminismo en un factor que nos identifique, que nos una y que nos sume. La izquierda debe rendir homenaje al feminismo. El feminismo ha transformado conciencias, ha abierto ventanas, ha liberado mentes, ha permitido que mujeres y hombres nos sintamos más libres, más felices, con más capacidad para resolver los grandes problemas de nuestras vidas, y ha aportado una idea profunda de justicia. Una idea profunda de justicia, porque la idea profunda de la justicia nace cuando uno abraza la igualdad. Cuando uno abraza la igualdad y mira la historia denunciando tanta injusticia y tanta desigualdad. La izquierda debe afirmar que la discriminación mayor que la historia ha dado es la discriminación que han sufrido las mujeres. Y con las mujeres, aquellas personas que han optado en sus vidas por amar a quien quieren, por defender su libertad individual, por tener una vida abierta, una visión nueva, constructiva, enriquecedora, donde el amor se quiera de verdad y no se imponga ni en una doctrina ni en una moral, donde la libertad sea una libertad auténtica, profunda, sin límites, sin normas, que la limiten en lo que es la expresión más profunda de cada uno de nosotros. El machismo es uno de los frenos del progreso de la historia, uno de los frenos más lacerantes del progreso de la historia. El machismo es incompatible con la izquierda, el machismo es incompatible con el progreso, el machismo es incompatible con una visión de la igualdad, con un afán por la justicia. Sí, en los derechos sociales, en esos nuevos derechos que abren un gran abanico de potencial a la izquierda. Son los derechos a la intimidad frente al desarrollo tecnológico. Es la reivindicación de cada uno de nosotros, como los actores, como la clave de una sociedad que no puede ser una suma de datos acumulados por una empresa. No, somos algo más que 100, que 1000, que 1500 datos. Somos seres conscientes, somos seres con libre albedrío, con aspiraciones, con sentimientos, con ganas de vivir. Y vamos a una sociedad donde esos derechos son nuevos derechos, deben formar parte esencial de un proyecto y de una propuesta de izquierdas. Nuevos derechos como el derecho a los derechos ambientales, que han empezado a tener un papel importante en la historia. Yo puedo también reafirmar y afirmar que la izquierda debe liderar lo que representa la lucha contra el cambio climático, lo que representa el derecho a la biodiversidad, el derecho de cada uno de nosotros a mirar la Tierra, el planeta, nuestro ambiente, con capacidad de decidir. Tenemos y debemos tener capacidad de decidir sobre nuestro entorno, sobre el consumo de la energía, sobre la biodiversidad. Esa capacidad de decidir solo nos la puede dar
leyes, las leyes, el Estado, la acción política, pero ha de promoverse desde una fuerza común. Este es un campo extraordinariamente rico, es la nueva frontera de la izquierda, la frontera más ambiciosa, la frontera que más voluntades puede conquistar, la frontera que produce las realizaciones más auténticas de lo que representa tener una visión progresista de la vida, dejar que cada uno sea libre, combatir y rechazar cualquier discriminación de una mujer, permitir que cada joven pueda decidir sobre cómo quiere que sea el consumo de la energía o sus derechos ambientales y saber que podemos hacer una sociedad donde no seamos un cúmulo de datos muy interesantes para las empresas, para las estadísticas, para la inteligencia artificial, pero debemos de hacernos la gran pregunta: ¿cómo hacemos que eso aporte a la dignidad de los seres humanos, a la abolición de la pobreza y, por supuesto, a la expectativa de una sociedad más justa? Esos serían para mí los 4 grandes planteamientos, los 4 grandes objetivos de la izquierda. Pero tenemos que ser muy claros. Yo quiero ser muy claro. Lo he vivido en mi experiencia política. Si nosotros no somos coherentes con esos planteamientos, será difícil que tengamos el respaldo popular. Si nosotros no demostramos que lo que decimos se parece a nosotros, no tendremos la confianza de la gente. Será un proyecto lábil, será un proyecto basado en posiciones superficiales. Y les puedo asegurar que la derecha está en otras cosas siempre. Está en lo inmediato, está en que la economía, para algunos sobre todo, funcione, pero es la izquierda quien tiene que estar en las transformaciones profundas, en las transformaciones de fondo, lo que supuso en su día la Declaración de los Derechos del Hombre, la negación de la discriminación, la abolición de la esclavitud, que para mí es un periodo tan importante de la historia. Bueno, contemplo a Latinoamérica con ese potencial. Ahora vivimos con alguna niebla que todo lo cubre como consecuencia de la pandemia. Permítame que haga una breve reflexión. De la pandemia no saldrá un resultante político nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la pandemia ha afectado a todos los gobiernos y que además, hasta que acabe, ojalá este 2021 sea el año de la vacuna y el año, por tanto, del fin de la pandemia. Los ciudadanos y las sociedades verán las cosas de manera diferente a cómo lo están viendo ahora. Comprobarán, con más sosiego, comprobaremos todos, junto con el recuerdo doloroso del sufrimiento, de la angustia de mucha gente como consecuencia de esta pandemia, comprobaremos que ha afectado a todos los países. Es muy curioso el debate en Europa, como pues hasta hace pocas semanas a mi país, a España, el gobierno se le consideraba que era de las que iba peor y ahora resulta que Alemania, que Inglaterra, que Francia, que Italia están con peores datos que España. ¿Por qué? Porque las pandemias son así y las olas y las diferentes oleadas producen estos espejismos que a veces nos hace tener esa especie de falta de humildad desde la política, desde el periodismo, que se demuestra. ¿Por qué? Porque la ciencia aún no ha cubierto todas las etapas ante esta pandemia y, por tanto, la política no puede ir por delante de la ciencia. La política necesita humildad ante el conocimiento científico. Y el conocimiento científico nos dirá en su momento por qué hubo las oleadas que hubo en cada país y nos dirá cómo circuló esta pandemia. Y ojalá con la tranquilidad de la vacuna, que ha de ser universal, que ha de estar a disposición de todos, y este va a ser el termómetro de cómo vamos a definir el siglo XXI. Si el siglo XXI se va a definir entre los valores de egoísmo y solidaridad, por cómo lleve y se provea la vacuna a todos los países, pobres, ricos, y veamos si en efecto hay una visión de una sola humanidad, que sería ese principio fundacional para el siglo XXI, o si nos encogemos, volvemos hacia atrás, se imponen los egoísmos.
De ahí que tenemos que ser exigentes con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con el G20, con las grandes potencias, para que articulen de manera eficaz un programa en la que ningún país pueda quedar al margen del proceso de vacunación masiva en condiciones de igualdad. Si este reto no lo superamos, ya les vaticino que no tendremos razones para el optimismo en el siglo XXI. Y yo las tengo, a pesar de la pandemia. Las tengo porque hace un siglo, en 1920, la humanidad había pasado ya una Primera Guerra Mundial, estaba en una pandemia que fue muy grave, y poco después nos vimos en la Segunda Guerra Mundial, que fue atroz. Miles de millones de vidas perdidas, el mundo, buena parte del mundo destruido, quizá las peores páginas de la historia. Sin embargo, fuimos capaces de renacer. Fíjese que en 1920 había en el mundo 1.800 millones de habitantes. 1.800 millones de habitantes. La expectativa media en mi país era apenas de 42 años. Solo un siglo después, ha habido muchos siglos en la historia, somos 7.500 millones de habitantes en la Tierra. Se decía en los años 40 que cuando llegáramos a 5.000 millones, si llegábamos, no habría capacidad de alimentar a todo el planeta, a todos los seres humanos del planeta. Y sin embargo, hoy sabemos que hay capacidad de producir alimentos para alimentar no solo a 7.500 millones, sino a muchos más. Cuestión distinta es que esté bien repartido y que llegue a todo el mundo. Pero hemos comprobado cómo en un siglo pasamos de tener una expectativa de vida de 42 años a 83 en mi país, España. Y la mejor parte se cubrió cuando ganamos la libertad, cuando construimos un Estado social, cuando la sanidad se universalizó y llegó a todos los ciudadanos, cuando las becas permitieron a los menos favorecidos empezar a estudiar. Y a pesar de todavía las desigualdades, hubo un torrente importante de recuperación de la justicia y de apertura de nuevas posibilidades que se consumó en gran medida con la entrada en la Unión Europea. Por tanto, tengo confianza si miramos con retrospectiva un siglo atrás. Pero como siempre, en los momentos cruciales de la historia, y este lo es, la salida de la pospandemia, la salida de cómo se va a definir el mundo, si multilateralismo o soberanismo, si solidaridad o rivalidad, si visión de futuro ante el cambio climático o renuencia a las transformaciones, si nuevos derechos individuales de protección ante el cambio tecnológico o vamos a dejar que campen por sus anchas los grandes poderes tecnológicos. Si insistimos en la cuestión social de la desigualdad como el gran reto de la izquierda o permitimos que la derecha siga alimentando la inexistencia de problemas sociales, estructurales y que siga defendiendo y que mucha gente crea que el destino de cada uno de nosotros depende solo de nosotros. No, el destino de cada uno de nosotros depende de nosotros, de dónde hemos nacido, de quién eran nuestros padres, de las posibilidades que han tenido unos y otros. Eso lo sabemos y lo sabe mucha gente, pero tenemos que hacerlo valer, hacerlo comprensivo. Y traducir eso significa hacer una propuesta política y un proyecto político. La izquierda progresista debe también dar un paso en el conjunto de Latinoamérica. Debemos de intensificar las relaciones. El Grupo de Puebla es un gran ejemplo. El Grupo de Puebla es un gran ejemplo entre la izquierda latinoamericana, que es más plural, que es más diversa, con las izquierdas, con las fuerzas progresistas, socialistas, socialdemócratas y más a la izquierda de la socialdemocracia en Europa. Tenemos esa gran responsabilidad y no nos podremos quejar si no lo hacemos nosotros. No será un argumento, nunca es un argumento suficiente responsabilizar a otros, al destino de la historia, a los poderosos, a los imperios, si nosotros no hacemos ese ejercicio de deber con la idea que representamos. Y la idea que representamos es la idea de la unidad. No puede ser de otra manera. Y de la coherencia en los actos. Creo que debates de esta naturaleza, que reflexiones de esta naturaleza, que animen a poner la perspectiva más amplia. Sabemos que hay Bolsonaros en Brasil,
pero sabemos que hubo Trumps en Estados Unidos y que pasan, a pesar de las consecuencias que ha dejado en Latinoamérica, de excitar a las derechas, para ver que podían nuevamente campar por sus anchas, imponer sus recetas y llevar adelante cuestiones tan peregrinas como que había un muro de Berlín en Latinoamérica y que había que derrocarlo. Eso ha pasado. Tenemos que saber qué ha pasado Trump. Pero no basta decir qué ha pasado Trump. Tenemos que abrir un discurso, un manifiesto, un alegato hacia los Estados Unidos, hacia la nueva administración Biden, de cómo es Latinoamérica, de cómo debe ser respetada Latinoamérica y de cómo se debe dialogar con Latinoamérica, de cuáles son las aspiraciones de Latinoamérica. Es esencial que lo hagamos en este momento, a pocos días de la toma de posesión de un nuevo presidente de Estados Unidos, que sabemos la importancia que tiene. Porque Europa siempre tendrá una actitud algo más abierta. Y además, como suele ser bastante prudente, pues en gran medida seguirá las políticas, el rumbo que marque la administración americana. En definitiva, les ha hablado una persona que cree en la democracia y que cree en la política. Siempre he dicho que la democracia es verdad, que la política es verdad. Yo era una persona, un joven militante, de clase media, en una provincia de España, al norte. No pertenecía a ninguna familia de gente poderosa, en absoluto. Y, bueno, con el apoyo de mi partido y el empeño, pues tuve el honor de presidir el gobierno de España. La democracia es verdad y debe ser para la izquierda una tarea exigente, Lo más exigente en la vida es compartir y ser coherente. Y debemos serlo en Latinoamérica para abrir esa expectativa. Les puedo asegurar, si de aquí a un año consiguiéramos una plataforma de todas las fuerzas políticas progresistas y de izquierda en Latinoamérica, si de aquí a un año como máximo, ojalá fuera antes, consiguiéramos un programa común, fundado, bien elaborado, de ideas viables, que avancen en esa unión latinoamericana, estaríamos en condiciones de ver una etapa de mayorías progresistas sólidas, ancladas en Latinoamérica. Y además, lo que es más importante, daríamos un mensaje al mundo, daríamos un mensaje a las grandes potencias mundiales, porque les puedo asegurar que Latinoamérica importa. Le importa a Estados Unidos, le importa a China, le importa a la Unión Europea. Y una voz madura, unida, construida, con visión de largo alcance para el siglo XXI, desde todas las fuerzas políticas progresistas y de izquierda de Latinoamérica, sería trascendental, decisiva. Y por ello animo a esa tarea. Lo he expuesto en el Grupo de Puebla en más de una ocasión. No esperemos que otros hagan los deberes, los tenemos que hacer nosotros mismos. Fundemos esa gran plataforma, elaboremos ese programa común y les puedo asegurar, es mi convicción profunda, que muchas de las cosas, de los anhelos y de los sueños justos que anidan en el corazón de muchos latinoamericanos deseosos de justicia, de más igualdad social, de más libertades, empezarán a tener un horizonte de ser realizadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, por esta clase excepcional. Nos has hecho un balance de los desafíos del progresismo y de la izquierda en América Latina, pero creo yo extensible también a buena parte del mundo. Nos planteas 4 grandes desafíos que hoy nos interpelan, particularmente en América Latina, esta región que, como tú señalas, es la más injusta del planeta, pero también es una de las más jóvenes del planeta y en este sentido se presentan tantas oportunidades y posibilidades, perspectivas de emancipación, de democratización, de construcción de un horizonte de justicia social y de igualdad en esta compleja dialéctica que tú señalas entre la diversidad de nuestro continente y también la homogeneidad de nuestro continente. Tú interpelas
al progresismo, a la izquierda latinoamericana, a pensarse en una dimensión global, reconociendo que el mundo ha cambiado y que el progresismo, la izquierda también deben hacerlo. Y deben hacerlo no para transigir, para negociar, para perder sus ideales, sino para fortalecerlos, para actualizarlos y también para radicalizarlos, agregaría yo. El mundo cambia y el progresismo tiene que cambiar junto con el mundo para hacerlo más democrático, nos propones tú, en este gran desafío que tú propones de construir una plataforma de unidad de los progresismos, de la izquierda en América Latina y en el mundo. Y planteas, decíamos, 4 grandes desafíos. Primero, el desafío de la integración regional. Tenemos que pensarnos en América Latina como una única región y creo que aquí claramente se reconoce en tu presentación la herencia de este gran esfuerzo de integración regional que vivimos en América Latina hace muy pocos años, cuando América Latina logró construir instituciones como UNASUR o como la CELAC, que nos proyectan hacia un horizonte y un ideal de integración que conseguimos realizar y que tenemos, sin lugar a dudas, que fortalecer, renovar y actualizar, ojalá que de manera urgente. También nos convocas, en segundo lugar, a la construcción de un nuevo multilateralismo, de una nueva forma de multilateralismo que se reconozca también en una nueva forma de internacionalismo. Y nos llamas a no dejar de pensar en los nacionalismos y la importancia que han tenido. Sin lugar a dudas, los nacionalismos tuvieron una gran importancia en América Latina en las luchas contra toda forma de opresión, de colonialismo, asociados a una visión de emancipación y de liberación, de construcción de la soberanía nacional, pero también tú nos alertas acerca de la necesidad de pensar mucho más allá en función de los cambios que ha vivido el mundo y particularmente nuestra región. Y en este sentido apelas a esta construcción de una nueva visión multilateral de las relaciones internacionales y de las relaciones regionales. Nos señalas, en tercer lugar, el gran desafío de la cuestión social latinoamericana, como decíamos, la región más injusta del mundo, y propones nada menos que abolir la pobreza, la injusticia social y a construir un estado de justicia, de derecho, un estado social fuerte, poderoso, robusto, que inclusive se pueda sustentar en políticas de justicia fiscal que han estado muy lejos de las prioridades y de las iniciativas de los gobiernos neoliberales a lo largo de estos últimos años, produciendo también en América Latina o contribuyendo a fortalecer en América Latina procesos de concentración del ingreso enormes y, como decías, una enorme injusticia fiscal. En cuarto lugar, propones que el progresismo trabaje incansablemente para ampliar los horizontes de nuestros derechos civiles, sociales, políticos y económicos, abrazando una radical idea de libertad, de justicia y de igualdad. Y nos señalas el ejemplo de 2 grandes movimientos, principalmente uno, el del feminismo, que señalas como un movimiento, sin lugar a dudas, con un enorme impulso renovador, democratizador, emancipador, que sin lugar a dudas ha contribuido enormemente en el mundo, pero particularmente también en América Latina y en la Argentina en particular, a ampliar los horizontes de la libertad, de la justicia, de los derechos, de la emancipación, de la autonomía, y también llamas a la izquierda a liderar los procesos de lucha por la justicia ambiental, contra los efectos sociales, humanos del cambio medioambiental global. Y nos dices que la idea de justicia nace, señalas, cuando se abraza la idea de igualdad. Llamas finalmente a que la izquierda defienda sin concesiones un principio de coherencia. Nos señalas que el progresismo, que la izquierda tienen que ser un ejemplo para los otros, pero principalmente tienen que ser un ejemplo para sí mismos. Y en este sentido nos presentas un examen muy riguroso, muy profundo y repleto de optimismo, de esperanza ante los enormes desafíos que se abren para nuestras democracias en América Latina y en el mundo. Y nos dices, la democracia es sin lugar a dudas una tarea muy exigente y el progresismo, la izquierda, se la tiene que tomar
muy en serio. Creo que en este sentido nos haces un aporte fundamental a este curso. Te agradecemos, presidente José Luis, por esta oportunidad que nos brindas. Y me gustaría hacerte un par de cuestiones para tus reflexiones finales. La primera es ¿qué reflexión te merece o cómo podrías profundizar un poco más estos desafíos que tenemos que desarrollar o que construir en una perspectiva de integración regional que se da en un contexto global, geopolítico, mundial, diferente al que experimentamos 15, 20 años atrás, cuando se vivió, sin lugar a dudas, el momento más importante de la integración regional de nuestros pueblos en la historia, independiente de nuestros países. En segundo lugar, ¿qué desafíos crees que se le presentan a Europa también frente a las transformaciones democráticas de América Latina? Y finalmente, si crees que de hecho se están generando las condiciones de un nuevo momento, no lo llamaría ciclo, pero sí de un nuevo momento, de una nueva etapa de ampliación y de crecimiento de los progresismos y de la izquierda en América Latina en función de lo que es, sin lugar a dudas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, el gobierno de Alberto Fernández que tenemos en la Argentina, el triunfo electoral en Bolivia o los escenarios que se abren para este 2021. Te escuchamos con mucha atención y una vez más, muchísimas gracias por esta excelente clase. Bueno, me parece que es muy importante, claro, la perspectiva por la que me ha aproximado a Latinoamérica, con esa reivindicación de la integración de la Unión Latinoamericana, parte de una idea que quizá no siempre veo confirmada en algunas de las fuerzas políticas de la izquierda en Latinoamérica, ¿no? El nacionalismo ha sido liberador en muchos procesos en Latinoamérica, porque vienen de una experiencia de descolonización, de independencia, etc. Por supuesto, pero tenemos que intelectualizar que eso es una fase del desarrollo. Es una fase del desarrollo de la aspiración de los pueblos y de las naciones. Una fase. Un estadio superior, igual que en su día fue primero el Estado y tardó en construirse, fue liberador, incluso el Estado autoritario. Luego hubo la fase del Estado democrático, muy impulsado por los nacionalismos, por supuesto, lo que ha tenido de bueno. En la fase en Latinoamérica yo creo que el estadio superior, el nacionalismo ha liberado en gran medida en muchos países, el nacionalismo ha sido liberador, pero para crear una nueva Latinoamérica global, es necesario apostar decididamente por la integración y por la unidad latinoamericana. Eso es hacerle perder valor a la impronta, a la fuerza nacionalista, a cada una de las banderas que están en el corazón de cada uno de los habitantes de cada país en Latinoamérica. No, es al revés, es rendir homenaje a esa bandera. ¿Por qué? Porque esa bandera ha cumplido su tarea y ya ese país, ese pueblo, puede aspirar a un estadio superior. No solo se ha hecho a sí mismo como pueblo, como nación, como país, sino porque se ha hecho, puede aspirar a un estadio superior, que es la integración latinoamericana. Fijamos, yo quiero insistir mucho en esto, las grandes transformaciones que han ido afectando a muchos países, a gran parte del mundo, son fruto de declaraciones internacionalistas, de grandes manifiestos al mundo, como la Declaración de los Derechos del Hombre, como los grandes pronunciamientos intelectuales que han movilizado, incluso los grandes pronunciamientos científicos. Se han producido con esa visión de una sola humanidad, con esa visión cosmopolita, trascendente, que eleva los valores. Y por tanto, desde el punto de vista del estadio, es así. Europa y Latinoamérica. Ahora, una brevísima reflexión sobre esta cuestión central. Europa ha atravesado en los últimos años
desde la crisis del 2008-2009. Con el Brexit ha atravesado una pregunta hamletiana, prácticamente, que era ser o no ser Europa. Y la ha tenido que decidir con esta pandemia. Afortunadamente, para la historia, para cada uno de los europeos, pero también para cada uno de los ciudadanos del mundo, Europa ha decidido ser. Ha decidido ser. Ha dado un paso fundamental, que es el plan de reconstrucción y que es la solidaridad como principio de la convivencia, no solo en un país, sino entre países que pertenecen a una misma unión política. Ese plan de reconstrucción solidario, donde se mancomuna la deuda de unos países con otros, es un paso fundamental, decisivo. Y en este periodo de ser o no ser, claro, eso ha limitado mucho la proyección de la Unión Europea hacia el mundo, con todos sus problemas internos. Pero yo espero, deseo, insto, promuevo, defiendo que el papel de la Unión Europea en las relaciones internacionales, en ese multilateralismo, puede ser determinante, pensando en esa bipolaridad Estados Unidos-China. Y sin duda alguna, asumiendo una posición, pensando en Latinoamérica, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea? 1, apostar por la solución pacífica de los conflictos. 2, cooperación solidaria desde el respeto a las soberanías. Y 3, compartir programas multilaterales, compartir el proyecto multilateral. La izquierda en Europa, bueno, gobernamos en España, gobernamos en Italia, gobernamos en Portugal, es decir, gobernamos en 2 de las 4 grandes potencias. Alemania, además, hay un gobierno de coalición y la última etapa de Merkel, hay que reconocerlo, está siendo positiva para la Unión Europea. Y, por tanto, en Europa, pues el equilibrio se mantiene. Pero yo voy a decir algo sobre Latinoamérica y la izquierda. Creo que si las cosas se hacen mínimamente bien, bastante bien, mejor, vamos a ver un ciclo de izquierda en Latinoamérica. Estamos ya se apunta con los resultados de México, de Argentina, etc. Pero soy muy obsesivo con esta cuestión. Es decir, ese ciclo tendrá anclajes sólidos para transformaciones de fondo en los países y en los estados en la línea de una mayor igualdad social, de una mayor redistribución, de una mayor extensión de derechos, si hay ese proceso de convergencia, de unión, de aspiración por la integración. Hay que poner delante de las sociedades latinoamericanas un ideal colectivo, un ideal común, un ideal que les haga pensar más allá de su necesidad diaria, que hay que atenderla, por supuesto, porque, insisto, son las fuerzas más transformadoras, más que multiplican las mejores energías. Y por último, y claro, has tocado el tema que yo he insistido mucho en él, sí. No, tengo una concepción de la política y de la izquierda, ¿no? Creo que ser de izquierdas es exigente, porque es exigente, dado el imperativo biológico de cada ser humano, ser solidario. Es exigente pensar que la vida solo tiene sentido si vives con los demás, pensando en los demás. Es exigente. Y por eso me preocupa más lo que hacemos nosotros como progresistas, la coherencia, las aspiraciones nobles, que lo que haga la derecha. Yo elegí no ser de derechas, ¿eh? Y sabía que cuando elegí no ser de derechas, elegía la exigencia, elegía la coherencia, elegía el amor al conocimiento, el esfuerzo intelectual, las ideas, la solidaridad, la visión humanista y en defensa de la igualdad. Y sí, debo decir que la izquierda ha sido machista también. Claro que ha habido episodios. Siempre comento, medio en bromas, medio en serio, que lo único en lo que convergieron el liberalismo y el marxismo es que prácticamente el tema de la igualdad de las mujeres no aparecía. En la Revolución Francesa, que fue un gran avance, oiga, se condenaron a las mujeres que decían, esta también es nuestra revolución, es la revolución de la igualdad de las mujeres. Se las condenó. Y el marxismo nunca
puso como una gran prioridad la liberación de las mujeres, la igualdad de las mujeres. Tenemos que tener esa apertura. Por supuesto que hizo otras grandes aportaciones, solo faltaría. Pero tenemos que tener esa gran apertura intelectual, esa gran apertura de ideas y de escrutar la historia y decir cada paso, pues sí, si rendimos homenaje al feminismo desde la izquierda, nos enriqueceremos. La izquierda es el apetito intelectual, es el afán por el asombro, es la voluntad de descubrir todos los caminos que conducen a un hombre más libre, más justo, y a una mujer que sea igualmente libre e igualmente justa. Muchas gracias, presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por esta clase excepcional sobre los desafíos de la democracia social en América Latina. Nos haces un llamado a la necesidad de trabajar incansablemente por la unidad, por la renovación de las fuerzas progresistas y de izquierda en América Latina y sin lugar a dudas también en Europa, en el mundo. Creo que tu contribución es fundamental para evitar que ocurra algo que ocurre sin lugar a dudas con mucha frecuencia, no solo en las democracias de América Latina, sino en las experiencias progresistas del mundo, que es el desperdicio de la experiencia. Convocamos desde este curso a personas como tú, porque nos ayudan a partir de su enorme experiencia y su gran capacidad de reflexión a pensar el pasado para proyectarnos hacia un futuro de transformaciones, de esperanzas, de luchas renovadas que tendremos que enfrentar. Por lo tanto, te quiero agradecer y, por supuesto, transmitirte todo nuestro cariño, nuestra admiración y la enorme expectativa que tenemos aquí en el sur de las transformaciones democráticas que está viviendo hoy España con un nuevo gobierno progresista de coalición, una experiencia inédita en la democracia española y de referencia para el mundo, el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que ya ha dado muestras elocuentes de la capacidad que ha tenido para responder a los importantísimos desafíos que se han presentado en España durante este complejo año de pandemia en el 2020 y también en los desafíos democráticos que se abrirán en el 2021. Acompañamos con enorme interés y también con inmensa solidaridad este proceso de transformación que están viviendo ustedes en España y lo apoyamos con enorme entusiasmo. Tenemos que estar más juntos hoy que nunca y esta clase tuya nos ayuda enormemente a pensar los desafíos que tenemos para construir también nuestra unidad global de los progresismos y de las izquierdas. Por lo tanto, muchísimas gracias una vez más, presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias. Siempre a vuestra disposición, Pablo, con ese afán de contribuir a la convergencia de los progresistas de la izquierda. Fuerza, salud y honor para este 2021.